Capítulo 1. El primer tañido. La primera vez que suena la campana. Nadie la oye salvo yo. Es medianoche y no hay viento. El pueblo duerme con la respiración de las casas viejas. Y sin embargo el bronce golpea 3 veces como si llevara un siglo esperando mi nombre. No vibra el aire, vibra mi pecho. El sonido se pliega hacia adentro y me atraviesa como una oración que no aprendí en catecismo. Me incorporo de la cama sin encender la lámpara. El cuarto huele a cera gastada y a ropa de luto que ya no quiero usar. Desde que Tomás murió, cualquier ruido me despierta. Pero esto no es ruido. Es un llamado. Camino descalza. Cruzo el pasillo. Abro la puerta. La calle es un trazo de piedra bajo la luna. Los perros no ladran. Las ventanas permanecen cerradas. ¿Cómo es posible que nadie más? ¿Quién? Pregunto sin pensar. Y mi voz se enreda con el último eco. Entonces llega la segunda cosa extraña, un murmullo contenido en el silencio. No en la noche. Tu corazón será mi cuerda. Dice. No podría jurar si lo escucho con los oídos o con la fe. Pero lo entiendo con un miedo nuevo. Tibio y afilado como un cuchillo recién bendecido. Camino hacia la iglesia. La torre recorta el cielo como un dedo en señal de silencio. Las losas de la plaza guardan el frío de los difuntos. Conozco ese frío porque lo he sostenido entre las manos. Frente al portón. Me detengo. Rezo por reflejo. Pero las palabras cambian de lugar dentro de la oración. Donde debería decir, hágase tu voluntad. La frase sale torcida, haz latir lo que no debía. Me llevo una mano al esternón. Siento allí un calor del tamaño de una moneda. Pienso en la historia que las viejas decían al bordar, hubo un tiempo en que la campana no sonaba por fiesta ni por duelo, sino por un solo corazón. Y la elegida desapareció sin dejar cuerpo ni sombra. El padre Abel siempre la llamó superstición de hilo y aguja. Yo también me reí. Yo, Isabel. la prudente. La que guarda el pan envuelto y la voz baja. Ahora estoy aquí, contando tañidos que no mueven el aire. Si esto es tentación, líbrame, susurro. La madera del portón devuelve un crujido que no proviene de mis manos. Me atrevo a empujar. No se abre. Tras la cerradura. Huele a incienso dormido. Quedo allí, pegada a la puerta como quien escucha el mar en un caracol. El tercer golpe llega más hondo, no lo oigo con los oídos. Lo siento en la sangre. Y con él. Una frase que no encuentro en ninguna página, te escogeré entre 1000 para despertar la hora. Me aparto. Aturdida. La plaza parece más grande. En la torre. Una luz breve corre por las piedras como si alguien subiera con un candil invisible. Nadie sube. Nadie. Excepto lo que me ha llamado. Regreso a casa. Pero entro distinta. En la mesa. Dejo la mano abierta y observo el temblor de un pulso que no reconoce la calma. Me siento y espero. Como si la fe también consistiera en aprender a esperar sin pruebas. Entonces tocan a mi puerta, 3 golpes. Discretos. Humanos. Se me hiela la espalda. Isabel. Reconozco la voz de Lucía. La vecina. ¿Estás despierta? Tuve un sueño, la campana, se detiene. Confusa. Como si algo le arrancara la frase. Olvídalo. No era nada. Miento, no oí nada. Lucía, la escucho alejarse. ¿Por qué callo? Porque el miedo no siempre grita, a veces protege lo que todavía no entiende. Vuelvo a la cama sin cerrar los ojos. En el techo. La sombra del crucifijo parece latir al compás de mi pecho. Y antes de que el sueño me alcance, sé, con una certeza que no he elegido, que la campana sonó para un solo corazón, el mío, y que no se conformará con haberme despertado. Capítulo 2. El mensaje en el viento. El amanecer no trajo silencio. Trajo una inquietud que se pegó a mi piel como el olor del humo en una misa de difuntos. El pueblo despertó igual que siempre, campanas de cabras. Agua sobre las piedras. Cuchicheos de mercado. Pero cada sonido parecía hueco. Como si detrás hubiera algo esperando a pronunciar mi nombre. Salí al patio para colgar la ropa. El cielo tenía un tono de gris que no anunciaba lluvia, sino secretos. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro que no venía de ninguna boca, sino del viento mismo. No era una corriente fría ni cálida. Era una voz sin respiración que tejía sílabas antiguas. Sube donde la luz no alcanza. Allí verás lo que otros olvidaron. Dejé caer la sábana que sostenía. Mi primera reacción fue mirar alrededor, buscando a algún vecino travieso. Nada. Solo el pozo, la higuera y el portón cerrado. El murmullo se apagó de golpe, como si supiera que lo había escuchado. Pasé el resto del día con esa frase martillando en mi cabeza. Durante la comida. Apenas probé bocado. El padre Abel vino a bendecir a una familia enferma y, al cruzarse conmigo, me miró como si pudiera leer mis pensamientos. Yo aparté la vista. Al caer la tarde,
La torre de la iglesia se recortó contra el cielo encarnado. Las piedras viejas parecían absorber la luz, tragándosela. Recordé las palabras del viento y supe que no se trataba de una metáfora, tenía que subir. Pero la escalera al campanario estaba prohibida desde hacía años, clausurada con un candado herrumbroso. Esa noche, mientras el pueblo dormía, salí con una linterna y el corazón golpeando como otra campana. El aire estaba inmóvil, pero en cuanto crucé la plaza. Capítulo 3, el corazón marcado. No dormí. La puerta del campanario siguió latiendo en mi memoria como si tuviera un corazón propio. Al amanecer, bajé con las piernas entumecidas, evitando el sonido de mis pasos. La plaza estaba vacía, y en el aire flotaba un olor a tierra húmeda, pero no había llovido. Pasé la mañana fingiendo normalidad, barrí el patio, herví agua, saludé a Lucía, pero bajo la tela de lo cotidiano. Algo palpitaba. Cada vez que tocaba mi pecho, sentía un calor extraño, como si la campana hubiera dejado dentro de mí una brasa invisible. Al caer la tarde, decidí volver a la iglesia. El padre Abel no estaba. La puerta principal permanecía entornada. Entré sin llamar, con la certeza de que nadie me detendría. La penumbra adentro olía a polvo bendito, y en el altar una vela solitaria ardía, aunque no recordaba haberla visto encendida en la misa del domingo. El susurro regresó, más suave que la primera vez. Mira donde la piedra guarda lo que la fe no quiso. Me arrodillé frente al altar, siguiendo la voz como quien sigue un hilo. Pasé la mano por debajo del mantel sagrado y palpé una ranura. Con esfuerzo, levanté una losa pequeña que formaba parte del basamento. El polvo se me pegó a los dedos, y lo que vi me arrancó el aliento. Allí, oculto bajo la piedra, había un grabado, un corazón humano, tallado con precisión, atravesado. Capítulo 4, el sueño que no era suyo. Esa noche, el cansancio me derribó como si alguien me hubiera apagado desde dentro. No recuerdo haberme recostado. Solo sé que, de pronto, estaba en otro lugar. No era mi casa. No era mi tiempo. Me vi en un claustro antiguo. Las paredes cubiertas de hiedra y humedad. El aire estaba saturado con el olor a hierro y a incienso fresco. Caminaba con las manos entrelazadas. Pero cuando miré hacia abajo, no eran mis manos. Eran más jóvenes, más finas, con un anillo dorado que nunca había poseído. En el sueño, escuchaba pasos detrás de mí. No me asustaban. Parecían seguirme con una devoción silenciosa. Me detuve frente a una puerta de madera oscura, casi negra. Tenía tallado el mismo corazón con el rayo que había visto bajo el altar. Y sin pensarlo, empujé. Dentro, el campanario. Pero no estaba vacío. Un hombre con sotana, el rostro oculto por la sombra de la capucha, sostenía una cuerda gruesa. La cuerda colgaba de la campana, viva como una serpiente. Ha llegado tu hora, dijo con una voz que me atravesó como un rezo olvidado. No era mi voz, pero respondí. No la temo. El hombre tiró de la cuerda y el bronce gritó. Un tañido tan fuerte que sentí como se quebraba el aire. Cada golpe me arrancaba algo del pecho. Y cuando miré, vi que de mi cuerpo salía una luz líquida, dorada, que viajaba hacia la campana. De pronto, todo se derrumbó, las paredes, el suelo, el cielo mismo. Caí en un... Capítulo 5, el eco de la campana. El día amaneció pesado, como si el cielo hubiera decidido inclinarse sobre el pueblo. Las nubes no se movían, y el aire tenía un espesor que se pegaba a la piel. Desde que desperté, el latido bajo mi pecho no se comportaba como el mío, era más lento, más fuerte, como si marcara otro tiempo. Al caer la tarde, la iglesia comenzó a llenarse para la misa. Yo no pensaba entrar. Necesitaba silencio para ordenar lo que estaba viviendo. Pero cuando pasé por la plaza, vi que las puertas estaban abiertas y la luz de las velas se derramaba hasta el empedrado. Algo me empujó a cruzar el umbral. El padre Abel subía al altar, murmurando las oraciones iniciales. Todo parecía normal hasta que, sin aviso, un resplandor descendió por la nave como una flecha de luz. Nadie pareció verlo. Nadie, excepto yo. La claridad atravesó el techo, sin romperlo, y cayó justo donde yo estaba arrodillada, bañándome en un calor que me obligó a cerrar los ojos. Y entonces, el tañido no venía del campanario, porque el aire no tembló y las paredes no vibraron. Era un sonido interior, como si mi sangre fuera el bronce y mi corazón el badajo. 3 golpes, profundos y nítidos. ¿Oyeron eso?, pregunté. Pero las miradas que se volvieron hacia mí solo mostraban extrañeza. El padre Abel continuó, como si nada hubiera ocurrido. Yo, en cambio, apenas podía mantenerme de pie. El resplandor se apagó tan rápido como había llegado.
y me quedé con la sensación de que algo se había depositado dentro de mí, algo más que fe. Al salir de la iglesia, la noche se había adelantado. La torre recortada contra el cielo. Capítulo 6. El secreto del campanario. Esa noche no necesité buscar el sueño, fue el sueño quien me encontró. Agazapado en cada sombra de mi cuarto. No soñé con rostros ni con paisajes, sino con un sonido, el roce de una cuerda vieja que se estiraba hasta crujir. Al despertar, supe que no podía seguir evitando el campanario. El amanecer me encontró frente a la iglesia, cuando aún no habían encendido las lámparas del atrio. Las puertas estaban cerradas, pero la lateral, la misma por donde había entrado antes, cedió con facilidad. Dentro, la penumbra era más espesa que nunca, como si la luz se negara a habitar aquel lugar. Avancé hasta la base de la torre. El candado que recordaba oxidado y cerrado ya no estaba. En su lugar, colgaba una cadena rota, aún tibia al tacto. Sentí un escalofrío. Subí los peldaños de madera, cada crujido resonando como un latido robado. El aire se volvía más frío a medida que ascendía, impregnado de un aroma a polvo sagrado y a algo más, un dulzor metálico que me erizó la piel. Cuando llegué arriba, el primer golpe de realidad me sacudió, la campana estaba intacta. Pero la cuerda había desaparecido. No colgaba nada de ella, ni un hilo, y sin embargo, juraría que podía escucharla moverse, como si manos invisibles la mecieran. Me acerqué y pasé la mano por el bronce. Estaba caliente, demasiado para la hora y la ausencia de sol. Al tocarla, un murmullo brotó desde su interior. No todos los sonidos nacen para ser oídos. Algunos solo viven para ser sentidos. Retrocedí, buscando algún mecanismo oculto. Entonces lo vi. Capítulo 7. El versículo tachado. El padre Abel siempre dijo que en la casa de Dios no había secretos, solo misterios que la fe aprendería a aceptar. Pero yo ya no podía aceptar nada sin buscarlo. Esa misma tarde, después de la misa, esperé a que todos se fueran y me acerqué a la sacristía. Allí, entre los estantes de madera oscura, encontré una Biblia vieja, cubierta por una capa de polvo tan gruesa que parecía nieve. Sus bordes estaban carcomidos, y el cuero de la tapa tenía marcas de uñas o cuchilla. No recordaba haberla visto nunca, aunque debía de estar allí desde antes que yo naciera. La abrí con cuidado. Las páginas crujieron, frágiles, hasta que llegué a una que estaba extrañamente manchada. No era tinta, ni cera, ni humedad. Alguien había tachado un versículo con un carbón grueso, insistente, como si quisiera borrarlo del mundo. Sin embargo, la presión había marcado el papel y aún podía leerse. Sonará para un solo corazón, y ese corazón no podrá negarse a latir donde yo lo mande. El pulso se me aceleró, pero no por miedo, sino por reconocimiento. Esa frase era mía, o lo sería pronto. Sentí un cambio en el aire, la puerta de la sacristía se cerró sola, lenta, hasta encajar con un clic. Las velas de un rincón se encendieron de golpe, proyectando sombras alargadas que se movían como si respiraran. Entre ellas, apareció una figura difusa, con un rostro que no podía enfocar. No debiste leerlo, susurró. Y su voz. Capítulo 8. La procesión interrumpida. El pueblo se preparaba para la procesión de San Miguel, la única fiesta que lograba arrancar sonrisas incluso a los más viejos. Las calles se llenaban de altares improvisados, flores frescas y cintas blancas que colgaban de los balcones. El padre Abel, serio como siempre, llevaba la cruz al frente. Detrás, los fieles sostenían velas encendidas, formando un río de luz que avanzaba lentamente por la plaza. Yo caminaba entre ellos, intentando mimetizarme con el fervor colectivo, pero el peso de lo que había leído en la sacristía me ardía en el pecho. Miraba la torre y sentía que, de un momento a otro, la campana decidiría hacerse oír. Y ocurrió. El primer tañido rompió el murmullo de rezos. No fue un sonido normal, tenía un filo de cristal que atravesó las cabezas y fue directo al corazón, al mío. Nadie más pareció escucharlo. Las velas siguieron titilando tranquilas, y los pasos continuaron, hasta que el segundo tañido hizo vacilar mi andar. El tercer golpe fue un rugido interno. Mis rodillas cedieron, y la vela que llevaba cayó al suelo, apagándose en un hilo de humo. El mundo alrededor se detuvo. No era que la gente se hubiera inmovilizado, era que el tiempo mismo había dejado de correr para todos, excepto para mí. Me encontré sola en mitad de la procesión petrificada, los rostros congelados en sonrisas, las llamas de las velas inmóviles, el padre Abel con la cruz suspendida a medio paso, y en ese silencio antinatural, una voz. Capítulo 9. La revelación prohibida. La campanilla de plata descansaba en mi mesa como un animal dormido, pero cada vez que la miraba, juraría que respiraba.
No me atrevía a tocarla desde aquel día en la procesión, aunque su presencia llenaba la habitación con un zumbido sordo, como si vibrara con un pulso propio. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, decidí romper el silencio. Tomé la campanilla entre las manos. El frío del metal me recorrió los brazos y se instaló en la base del cuello. La hice sonar apenas. Un susurro metálico, y la respuesta llegó de inmediato, 3 tañidos profundos desde la torre, aunque sabía que nadie más los escuchaba. Entonces, la voz. No era el murmullo amable que me había guiado antes. Esta vez tenía un peso que doblaba las palabras. Cuando suene por última vez, tu corazón dejará de latir. Y en ese instante, el pueblo vivirá o morirá contigo. Solté la campanilla como si me quemara. Rodó hasta el suelo y quedó inmóvil. Pero el eco de la revelación seguía martillándome por dentro. Entendí que no era un símbolo, ni una reliquia. Era un pacto. A la mañana siguiente, busqué al padre Abel. Lo encontré en la sacristía, inclinado sobre un libro abierto. No levantó la vista cuando le hablé. ¿Sabías esto?, pregunté. La voz quebrada. ¿Que la campana está ligada a mi vida? Él cerró el libro con lentitud. No debía decírtelo, respondió. El elegido nunca conoce el precio hasta que es tarde. Pues lo sé, dije. Y no pienso esperar sentada a que llegue la última vez. Me sostuvo la mirada. Pero en la suya había algo que me heló más que cualquier amenaza: compasión. No puedes huir, Isabel. Nadie lo... Capítulo 10. El pacto de los ancianos. El consejo de ancianos del pueblo se reunía pocas veces. Siempre en la sala trasera del ayuntamiento, donde las paredes guardaban retratos de hombres y mujeres con miradas que parecían atravesar los siglos. Esa noche, yo estaba allí, no porque me invitaran, sino porque había decidido entrar sin permiso. Me oculté tras una cortina raída y escuché. El murmullo de las voces era grave, cargado de un temor que no entendía. Ya ha empezado, dijo uno, con voz cascada. La campana sonó para ella. Lo mismo que hace 47 años, susurró otro. Y antes. 63. Siempre es igual. No, interrumpió el más viejo. Un hombre con las manos tan delgadas como raíces. Esta vez, ella sabe demasiado pronto. Eso rompe el equilibrio. Mis uñas se hundieron en la tela. El más viejo continuó. Si rechaza el llamado, todo el pueblo pagará el precio. No supe cuándo decidí salir de mi escondite. La cortina se abrió y todos se giraron hacia mí. Sin sorpresa. Como si hubieran estado esperándome. ¿Qué precio?, pregunté. El anciano de las manos raíz me miró con una mezcla de respeto y lástima. El corazón elegido no pertenece a sí mismo. Si se niega, la campana no callará hasta que cada latido del pueblo se detenga. ¿Y si acepta?, pregunté, aunque temía la respuesta. Entonces, cuando llegue el último tañido, tu vida se entregará, y el pueblo vivirá otros 100 años. Un silencio espeso llenó la sala. Afuera, el viento se levantó, golpeando las contraventanas con un ritmo que imitaba campanadas lejanas. Uno de ellos se levantó, apoyándose en un bastón tallado con el símbolo del corazón atravesado por un rayo. Lo extendió hacia mí. Toma. Capítulo 11. El tañido de medianoche. La medianoche cayó sobre el pueblo como un manto de ceniza. Las calles estaban vacías, las ventanas cerradas, y solo el sonido distante del río rompía la quietud. Me había quedado despierta, sentada junto a la campanilla de plata, esperando, aunque no sabía exactamente qué. Cuando el reloj invisible de mi miedo marcó la hora, el tañido llegó. No fue el de la campana de la torre, sino uno más profundo, más íntimo, como si alguien hubiera golpeado el centro mismo de mi pecho. El eco se propagó por mis venas y me obligó a cerrar los ojos. Al abrirlos, no estaba en mi habitación. Me hallaba de pie en mitad de la plaza, aunque sabía que no había caminado hasta allí. El suelo brillaba como si estuviera húmedo, pero al tocarlo con el pie, sentí que era sangre oscura reflejando la luna. No había nadie, o eso creí. A lo lejos, junto a la torre, vi una figura encapuchada. Avanzaba lentamente hacia mí, y con cada paso, el tañido interno se repetía, sincronizado con su andar. Cuando estuvo a unos metros, levantó la cabeza. No vi su rostro, pero en la sombra donde debían estar sus ojos, algo latía, como si llevara un corazón en lugar de mirada. Ese no es tu latido, susurró. Es el mío. Y lo has llevado demasiado tiempo. Quise responder, pero un segundo tañido me dobló de dolor. Me llevé la mano al pecho y sentí que algo dentro de mí quería desprenderse. El encapuchado extendió la mano, y en su palma vi el mismo símbolo que había descubierto en la piedra del altar, el corazón atravesado por el rayo. Cuando yo lo recupere, todo terminará. Para ti, y para ellos, dijo.
señalando a las casas que rodeaban la plaza. Un tercer tañido retumbó. Pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba un sonido irregular. Un pulso distinto. Como si un segundo corazón estuviera respondiendo al mío. Miré alrededor y vi, a unos pasos, la silueta de un niño. Capítulo 12. El corazón que no debía amar. Amanecí con el pulso acelerado y la imagen del niño clavada en la mente. No lo había visto antes en el pueblo. Y sin embargo, su mirada me resultaba tan familiar como el eco de la campana. Decidí buscarlo. Ese mismo día, mientras la plaza se llenaba de murmullos y regateos, lo vi. Estaba sentado junto a la fuente, con una cesta de pan a su lado. Sus ojos eran demasiado serios para su edad, y cuando me acerqué, sonrió como si me hubiera estado esperando. «Tú también lo escuchas», dijo, antes de que yo pudiera hablar. No pregunté a qué se refería. Ambos sabíamos la respuesta. Me contó que había llegado al pueblo con un hombre al que llamaban tío. Aunque no compartían sangre, nadie más parecía prestarle atención. Como si su presencia no perturbara el orden de las cosas. Pasamos la tarde hablando en voz baja, compartiendo historias que no deberían existir. Con cada palabra, sentía que algo se aflojaba en mi pecho, como si el peso de mi destino se volviera más liviano, o tal vez más peligroso. Los días siguientes lo busqué a menudo. Reíamos, caminábamos por senderos olvidados, y en esos momentos la campana parecía callar, como si nos concediera una tregua. Fue entonces cuando entendí lo que estaba ocurriendo, lo estaba queriendo. No como a un hijo, ni como a un hermano. Era un lazo extraño, inevitable, que nacía de ese latido compartido. Pero el amor, en mi historia, no era un regalo, era una amenaza. Una tarde, mientras regresábamos de la colina, la campana sonó. Esta vez, no fue un eco sutil, sino un golpe seco que nos detuvo a ambos. Lo vi llevarse la mano al pecho. Igual que yo. Sus ojos se abrieron con un terror que no le conocía. «Nos han encontrado», susurró. Al girar, vi a lo lejos 3 figuras cubiertas con túnicas oscuras, avanzando por el camino de tierra. No corrían, pero cada paso suyo hacía vibrar el aire. El niño me miró con desesperación. «Si me tocan». Capítulo 13. La última campanada. El bosque nos recibió con un silencio espeso, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. Las figuras con túnicas no nos seguían de cerca, pero sabía que no necesitaban hacerlo, la campana podía encontrarnos donde fuera. El niño se detuvo junto a un roble enorme y se llevó la mano al pecho. Está más fuerte, como si quisiera romperme desde dentro. Yo también lo sentía. El latido no era mío. No era suyo, era uno solo. Compartido. Latiendo con la cadencia de un reloj que se acerca a la hora final. De pronto, el cielo se encendió con un relámpago sin trueno. Una luz dorada atravesó las copas de los árboles y nos envolvió. Y entonces la escuchamos, la campana. Más fuerte que nunca. Sonando no desde la torre, sino desde todas partes. Cada golpe me hacía tambalear. Y con cada golpe, el niño se inclinaba un poco más, como si la vida se le escapara. «No», murmuré, sujetándolo con fuerza, «no te lo voy a permitir». La voz surgió entre la luz. Profunda, imposible de ubicar. Uno debe caer para que el otro viva. Ese es el pacto. Ese siempre fue el pacto. «No», repetí. Pero la campana dio otro tañido, tan brutal que sentí mis costillas ceder. El bosque parecía doblarse, los árboles inclinándose como fieles ante un altar invisible. Las 3 figuras aparecieron entre la niebla. Se detuvieron a unos metros, formando un semicírculo. Sus rostros permanecían ocultos, pero sus manos, huesudas y pálidas, sostenían cada una un hilo de plata que desaparecía en la nada, hasta que comprendí que esos hilos estaban conectados a nuestros pechos. «Es hora», dijo la del centro. «El elegido no puede escapar a su campana». El niño me miró con una calma que me partió el alma. «Si me quedo, muero yo. Si te quedas, mueres tú». El siguiente tañido resonó. Más lento, más pesado. Conté los segundos. Capítulo 14. El juicio del elegido. El hilo de plata ardió en mis manos como fuego vivo. Sentí cómo se hundía en mi piel, cortando carne y hueso, mientras la campana contenía su último tañido en un silencio insoportable. El niño gritó, no de dolor, sino como si algo dentro de él se negara a dejarme hacer lo que estaba haciendo. Las figuras encapuchadas dieron un paso adelante al unísono. «Detente», ordenó la voz central. «Si rompes el lazo, ninguno vivirá. Si no lo rompo, uno morirá para salvar al otro», respondí, con la garganta seca. «Y yo no acepto elegir». El hilo palpitaba, como un corazón fuera del pecho. Un instante más y sentí cómo empezaba a ceder,
Pero entonces el cielo se desgarró con un sonido que no era trueno ni viento, la campana. Finalmente, había decidido golpear. El impacto me arrojó de rodillas. Vi destellos dorados y rojos. Imágenes que no eran mías, pueblos desaparecidos. Altares cubiertos de ceniza. Rostros olvidados que alguna vez habían sido los elegidos. En todos ellos, el mismo final, uno de los dos caía. Y el otro quedaba marcado para siempre. La voz volvió. Ahora multiplicada. Como si hablara desde 1000 gargantas invisibles. El pacto no es tuyo para romperlo. El juicio ya está escrito. Pues entonces lo reescribo, susurré. Y llevé el hilo a mi boca. Lo mordí con una furia que me arrancó sangre. El niño gritó mi nombre. Las figuras levantaron las manos. Y un viento helado nos envolvió. Por un momento, creí que todo se desvanecía. Que estábamos cayendo en un vacío sin fondo. Pero cuando abrí los ojos, ya no estábamos en el bosque. Estábamos en lo alto del campanario. La campana colgaba sobre nosotros. Inmensa. Y su badajo no era de metal, era un corazón humano. Latiendo con un ritmo que reconocí como mío. El niño estaba frente a mí. Con los ojos llenos de lágrimas. Si suena otra vez, será el final. Las figuras nos rodearon. Cerrando el círculo. Elige. Isabel, dijo la voz central. O tu vida. O la suya. El pueblo espera. Y mientras... Capítulo 15, el silencio eterno. La campana comenzó a oscilar. Lenta. Como si saboreara el momento antes del golpe final. Cada movimiento hacía latir el corazón que colgaba como su badajo. Y cada latido era una punzada en mi propio pecho. El niño me miraba. Inmóvil. Esperando una respuesta que yo no podía darle sin condenarnos a ambos. Las figuras encapuchadas dieron un paso más cerca. Decide, dijo la voz central. Y esa palabra retumbó más que cualquier tañido. El viento en lo alto del campanario era frío. Pero en mi interior todo ardía. Supe entonces que no habría salvación para mí, pero tal vez sí para él. Me incliné hacia el niño y, antes de que pudiera protestar, puse sus manos sobre el hilo de plata que nos unía. Tira cuando yo te lo diga, susurré. No pienses. Hazlo. La campana levantó su arco más alto. El corazón badajo brilló con una luz dorada que me cegó. En ese instante, sentí que todo mi ser se volcaba hacia un único propósito, que él viviera. Ahora, grité. El niño tiró con toda su fuerza. El hilo se rompió con un chasquido seco y, al instante, un dolor insoportable me atravesó. La campana golpeó. El sonido no salió al aire. Se hundió dentro de mí, arrancando el último latido que me quedaba. Caí de rodillas. La luz dorada se desbordó desde mi pecho y se fundió con el corazón que colgaba. La campana se detuvo. El viento cesó. Epílogo, la campana que sonó para un solo corazón. Dicen que, tras aquella noche, el pueblo cambió. Nadie recuerda exactamente qué ocurrió, pero todos coinciden en algo. El aire se volvió más limpio, el agua de la fuente más clara, y durante años no hubo hambre ni enfermedad. El niño creció en silencio, evitando la torre. No hablaba de mí, ni de la campana, ni de aquella noche en que el cielo pareció inclinarse sobre el pueblo. Sin embargo, quienes lo conocían aseguraban que a veces, en mitad de una conversación, su mirada se perdía, como si escuchara algo que los demás no podían oír. En las madrugadas sin viento, él se sentaba junto a la fuente y cerraba los ojos. Si uno se acercaba lo suficiente, podía notar que su pecho latía con un ritmo extraño, profundo, el eco de un tañido que no necesitaba bronce para existir. Algunos ancianos murmuraban que, cuando llegara su hora, la campana volvería a elegir. Otros creían que mi sacrificio había roto el ciclo para siempre. El niño nunca los corrigió. Guardaba su secreto como se guarda una llama en la palma de la mano. Y así, el campanario permaneció mudo.